Tenía estos botes en casa desde hace un tiempo. Son unos botes que venían con unas velas dentro y no sabía muy bien qué hacer con ellos, pero me puse y bueno, esto es lo que salió al final. ¿Queréis ver cómo lo hice? Pues quedaos conmigo que empezamos. Después de limpiarlos muy bien, los voy a pintar y como lo que voy a hacer es un craquelado, le voy a poner una pintura que sea fuerte, o sea, un color intenso para que se vea bien en las grietas. Estoy usando pintura a tiza, pero podéis usar pintura acrílica. Como estos botes son porosos, no hace falta darle imprimación porque la pintura agarra muy bien. Voy a pintar los dos botes y a continuación le pongo cola blanca de carpintero. No quiero que el craquelado sea muy grande, entonces tampoco le pongo demasiada cola, la extiendo bien. Después estos botes, como veis que tienen tapa, aparte de servir para guardar cositas, yo al menos uno de ellos lo voy a usar como lapicero para mi mesa de escritorio. Después de dar la cola blanca a los dos botes, los voy a pintar con pintura acrílica blanca. Yo estoy usando esta esponjita, lo podéis pintar igual con un pincel, pero sin arrastrar la cola. O sea, si dais con el pincel no paséis muchas veces por el mismo sitio porque os llevaréis la cola y después no craquelará. Sin embargo, con la esponja toquecitos la cola no se mueve del sitio y queda muy bien. La pintura se la doy antes que se seque la cola, o sea, con la cola todavía fresca, y después de pintarlo y antes de que se seque, le aplico calor con el secador de pelo. También serviría una pistola de calor y como veis craquela muy rápido. No me quedó un craquelado muy grande ni tampoco muy pequeño. La verdad es que me encanta cómo quedó el craquelado de los dos botes. ¿Qué os parece a vosotros? Dejármelo en los comentarios. Y ya veis, sin gastar más en craqueladores que a veces son un poco caros, y pintura acrílica, pues la de pared sirve perfectamente también. Lo que estoy haciendo ahora es este molde de silicona que tiene una parejita de gnomos del bosque dándose un beso. Lo voy a hacer la figura con pasta de secado al aire. Si tenéis porcelana fría también os sirve igual, tal vez mejor, porque al menos no mancha tanto como esta. Lo desmoldo con cuidado para que no se rompan, sobre todo las bolitas de la punta del gorro. Voy a hacer dos, uno para cada bote. Y antes de pegarlo, los voy a pintar de negro. Con cuidado porque la pasta todavía está fresca, pero metiendo la pintura bien por todos los recovecos para que cubra lo más posible. Y esto lo hago con las figuras todavía frescas porque quiero que cojan la forma redondeada del bote. Los pego con cola blanca de carpintero, lo acomodo bien y presiono un poquito para que cojan la forma.
y así los dejamos que se sequen bien. Ahora con pintura blanca y el pincel apenas manchado, porque no quiero cubrir los gnomos todos de blanco, quiero que se vea un poco el negro del fondo, voy a pasarle superficialmente y veis cómo van saliendo todas las líneas de la figura. Si en algún punto me paso o se me va un poco con el blanco, con una toallita lo retiro. Con la misma pasta que hice los gnomos y con un molde de silicona hice estas tiras que imitan a una cuerda y voy a hacer un corazón alrededor, solo en un bote, en el otro haré otra cosa. También los pego con cola blanca, con la pasta todavía fresca para que coja la forma que yo quiero. Le corto las puntas para que quede en diagonal y encajen bien donde termina uno y empieza el otro. Y también le pongo un poquito de cola donde se unan las dos, porque estas pastas tienden a encoger cuando secan. Y para que no se separen las uniones, un poquito de pegamento entre los dos va genial. Como veis, el bote no es completamente liso, en la parte de abajo se mete un poco hacia adentro y eso hace que el corazón se quede un poco raro ahí abajo. Pero no pasa nada, al final le pondré ahí un lacito y que lo disimule y ya veréis que queda bien. Con pasta de la misma de antes y con un plástico voy a hacer unos corazoncitos. El plástico es para que cuando lo corte, además de que no se queda pegado al cortador, el borde se queda redondeado y mucho más bonito. Voy a hacer bastantes para decorar los dos botes. Y pinto tanto la cuerda como los corazones con el mismo verde que di en el fondo del craquelado. Seguramente en rojo también quedarían muy bonitos, pero pensé que como son gnomos del bosque, el verde también le quedaría muy bien.
Pinto todos los corazones, los pego con cola block en los dos botes. En este lo que hago es como los pequeñitos que salen de encima de las cabezas de ellos, de los gnomos, y voy a decorar todo el bote alrededor, lo mismo que en el otro. Voy a empolvar con pintura igual a pincel seco lo que es la cuerda y los corazones, pero no demasiado, solo un poquito para que no se vea ese verde tan fuerte. Lo mismo hago con las tapas. Y con pintura metalizada dorada voy a pasar muy suave sobre los gnomos sin poner demasiada pintura. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. No olvides dejarme un like, compartir el vídeo y suscribirte si todavía no lo has hecho. Con esto ayudas mucho a que YouTube recomiende más mis vídeos y mi canal pueda crecer. Le voy a dar con pintura dorada también por los bordes y también en las tapas un poquito. Y para finalizar, 2 capas de barniz mate. Yo se lo voy a dar en spray, pero se lo podéis dar con un pincel si queréis, en mate o en brillo, como más os guste. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.